Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Ya estamos terminando este trimestre, esta es la última lección. Como mencioné, el tiempo realmente voló. Fue una experiencia emocionante, refrescante para mí en lo personal volver a repasar estos temas que a través de mi vida han sido tan importantes y ver este enfoque que este escritor le ha dado ha sido una experiencia sumamente interesante. Espero que para ustedes también lo haya sido. Y ya para terminar vamos a estudiar un tema que el título me encantó, pero antes de continuar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos y que por fe deseas habitar en cada uno de nuestros corazones, te damos gracias, Señor, por la semana que nos diste, por un día de descanso, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la oportunidad también de compartirla. Te damos gracias porque nos has bendecido, nos has protegido, Señor, has cuidado de peligros. Y en este momento estamos delante de ti para pedirte la intervención de tu Santo Espíritu, Señor, para lo que hagamos y digamos aquí sea todo de acuerdo o sancionado por ti. Te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, el título de esta lección final es Encendidos con la gloria de Dios. Encendidos. Me llamó mucho esa palabra. Y vamos a ver qué significa que vamos a ser encendidos por la gloria de Dios. Y el versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en Apocalipsis 18:1. Y dice, después de eso vi volar a un ángel descender del cielo con gran, perdón, lo leí mal. Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada por su gloria. Apocalipsis 18:1. O sea, después de este escritor Juan ver tres ángeles trayendo mensajes, hay uno que viene y la tierra descendió con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. ¿Y qué significa que fue iluminada con su gloria? Hay un verso que dice que en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor como los aves, como las aguas cubren el mar. O sea, de eso que está hablando, de ese encendimiento. O sea, va a haber hambre de la palabra de Dios y Dios promete que va a saciar esa hambre que las personas tengan. O sea, la gente van a conocer la gloria de Dios. Este evangelio se va a conocer en toda nación, tribu, lengua y pueblo de una manera poderosa. Aquí dice con gran poder. Dice que aquí tarde o temprano estos acontecimientos narrados durante esta lección van a acontecer. Es más, muchos de ellos están aconteciendo ahora mismo mientras nosotros hablamos. Muchos de ellos o han acontecido o están aconteciendo. Claro, nosotros no podemos decir que sabemos la hora ni el tiempo en que específico en que esto va a pasar, pero nosotros tenemos una guía que son estas profecías, un mapa que nos dice en qué etapa de la historia estamos. Dice que de la higuera aprende que cuando la higuera muestran cuando ya los frutos están maduros, así que nosotros tenemos que aprender a conocer los tiempos en que vivimos. Eso es importante. Entonces, va a haber una ley dominical, el Estado. Se dice que el Estado le dará poder a la bestia. La bestia ya dijimos que es un poder religioso. Conocemos que nada más no es un poder religioso, sino que es un conglomerado de poderes religiosos. Y a esos poderes religiosos van a influir para que el Estado promulgue una ley en el cual la observancia del domingo sea una ley, que el que no la cumple va a tener sus consecuencias. Entonces, esto parecería difícil, por lo menos aquí
en Estados Unidos el país de las libertades, aunque en otros países esto sucede, o sea, esto está sucediendo hace muchísimo tiempo. Aquí todavía hay libertades y se respetan las libertades, pero en otros lugares eso no es así. Eh, y el meollo de todo esto del conflicto, como hemos dicho, es el tema de la adoración. O adoramos a Dios, a cual pertenece la adoración, o adoramos al enemigo. Dijimos que esta batalla comenzó en el cielo. El enemigo queriendo la posición de Dios, y eso es lo que realmente quiere, que lo adoren a Él, que le sirvan a Él. Entonces, esta va a ser o sea, su último esfuerzo desesperado, aún sabiendo que él va a perder, él no pierde las esperanzas de que lo que él quiere se haga. Entonces, en otras palabras, el nombre de todos aquellos que han elegido es un asunto de elección, por eso decimos que el sello es en la frente, porque ahí es que tomamos las decisiones, ahí es que elegimos. Eh, Perdón, en otras palabras, el nombre de todos aquellos que han elegido seguir al Señor Jesucristo y obedecer sus mandamientos permanecen en el libro de la vida. O sea, esto no es una cosa de salvación. El que acepte el sello o el que acepte el sello de la bestia o la marca de la bestia, ya, o sea, ya sus destinos han sido decididos. Y eso solamente es un asunto de preferencia, de confirmar que ya tú decidiste por Cristo. Y dice que el nombre de estas personas permanecerán escritos en el libro de la vida. Cuanto mejor es estar en el registro que Dios, o sea, en el registro de Dios que en el registro de los hombres. Dios ha levantado a esta iglesia para predicar, o sea, a esta iglesia se le ha dado la encomienda, la misión de predicar estas verdades. Son verdades que no se pueden quedar calladas. Claro, hay que hacerlo con mucho tacto, con mucha delicadeza, pero no se puede dejar de hacerlo. Dice aquí, por lo tanto, nosotros mismos necesitamos convertirnos a la verdad tal y cual. Cuando uno va a decir algo, tiene que estar convencido y convertido de lo que va a decir. Si no, no tiene realmente impacto. Debemos transformarnos y renovarnos mediante el Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6, que se centra en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Recordemos que en una de las lecciones estudiamos la importancia del Evangelio eterno. El Evangelio eterno no es otra cosa que Cristo vino a este mundo, murió y que resucitó de los muertos, y que por esa muerte y esa resurrección nosotros somos salvos. Es Juan 3:16, porque de tal manera amó, ese es el centro de todo, amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio realmente. Por eso vemos que el centro de todo esto es el amor que muchas veces no entendemos porque somos seres pecadores y entendemos otro tipo de amor y decimos que amor es ese, pero el amor de Dios es el que realmente nos salva y nos transforma a través de su gracia por medio del Espíritu Santo. O sea, que eso es lo que debemos, ese es el meollo de todo esto. Y en el domingo nos dice preparación para la crisis final. Saben que hay un libro que se llama así, Preparación para la crisis final. Y nos da un texto de Primera de Tesalonicenses 5:1-6. Y dice aquí, ¿qué amonestación da el apóstol Pablo con respecto a los últimos días de la historia humana? Primera de Tesalonicenses 5:1-6, y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, cuando dice ladrón en la noche, no que él viene a robar, sino aquí debemos dar el detalle que el ladrón no avisa cuando llega. Nosotros no sabemos. Si nosotros supiéramos que viene el ladrón, tuviéramos alerta.
O sea, debemos siempre estar alerta, o sea, nos preparáramos y impidiéramos su entrada, pero el ladrón no sabe. Lo que quiere decir aquí con esta imagen del ladrón es que él viene, no viene a arrebatarnos ni a robarnos, sino que viene de improviso, sin avisar, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como de dolores de mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de Dios, de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Esto no es literal, sino quiere decir, estemos alerta como lo demás, sino que velemos, o sea, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, o sea, preparémonos. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí, que estemos preparados para lo que vendrá. Eh, Ese es, o sea, debemos estar en estado de alerta. Y nos dice, velemos y seamos sobrios. Sobrio es lo contrario, está el borracho. O sea, el borracho no razona, el borracho no piensa. Nosotros tenemos que estar alertas, tener nuestra mente funcionando bien. Hace unos días estábamos conversando con familiares cómo todo se está, o sea, la sociedad de este tiempo está siendo preparada para que no piense. Lo digo tal cual. Si usted ve la música que está de moda en este tiempo, si usted ve la información, la gente, me perdona que lo diga así, la gente, no es todo el mundo, pero los generales que no se quiere leer, la gente no está cultivando, estoy generalizando, vuelvo y digo, siempre en toda época va a haber personas que hagan todo lo demás, pero lo que se está, el bombardeo es una música que realmente destruye la mente. Eh, Estos mensajitos, la gente no tiene, ya no tiene esa paciencia de ver cosas largas, o sea, de expandir la mente, de estudiar temas profundos. Todo lo que quieren es rapidito, así, rápido. Y la mente así no se desarrolla. O sea, quisiera explicarle este tema, pero como que todo está montado para que nosotros no pensemos, no analicemos, para que nuestra mente se funda realmente eso lo que está pasando. O sea, se apague como una bombilla, no pensemos, no analicemos, no sepamos tomar decisiones. Y eso es realmente lamentable. Eh, y por eso dice aquí, velad y sé sobrio. A los creyentes de Tesalónica en el contexto de la expectativa de la segunda venida. Y eso, o sea, cuando Pablo escribió eso hace 2000 años, imagínense ahora cómo está aquí. Dice que no estaban en tinieblas, sino que estaban en luz, eran hijos de la luz. Y vuelve y dice, vigilen. Un vigilante no duerme. Un vigilante siempre está atento a lo que está pasando en relación con la oración franca y sincera de Mateo 24, 4 y 2. Vigilar espiritualmente es estar alerta. Ser sobrio es tomarnos en tiempo en que vivimos, o sea, enfocarnos en lo que estamos, en las cosas que realmente importan. Elena G. de Guay añade, nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para que esto no nos tome por sorpresa, para que pronto ha de interrumpir sobre el mundo en forma de abrumadora sorpresa. Este es testimonio para la iglesia, el tomo 8, la página 35. Y aunque podría ser una sorpresa para el mundo, realmente para nosotros lo que está pasando no debe ser una sorpresa, porque vuelvo y digo, esto está escrito en la palabra de Dios. Y para esto vienen estas lecciones para prepararnos, ¿sabe? El pueblo de Dios debería ser el pueblo más preparado porque se le están dando tantas herramientas para que se prepare que nadie podría decir que
es ignorante o no sé, ignorantes somos todos, todos ignoramos un montón de cosas, el conocimiento es tan vasto que ignoramos cosas, pero todos deberíamos tener el conocimiento que se nos está dando, aprovechar ese conocimiento y dejar de decir yo no sé, yo no, lo que sea, porque se está dando las herramientas para utilizarla. Y en Daniel 2, si ustedes ven el libro de Daniel, el capítulo 2, es la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, que vio una estatua y la cabeza representaba a Babilonia, el torso y el pecho representaba a los medos y los persas, la cadera representaba los griegos y las piernas representaban Roma y los pies pues era Roma, o sea, las piernas eran Roma imperial y los pies eran Roma papal. Y si nosotros vemos, todo eso se cumplió al pie de la letra. Es más, en los tiempos de Daniel, Daniel vivió el reino babilónico y vivió los medo-persas, o sea, él comenzó a ver los medo-persas. O sea, que Daniel vio lo que él profetizó y nosotros en nuestro tiempo hemos visto que todos esos reinos han pasado. Lo hemos visto tal cual. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la exactitud que tienen las profecías, que si lo que él dijo antes, Dios dijo antes, reveló antes, se cumplió lo que dijo y no se ha cumplido, se va a cumplir también. Eso es lo que debemos afianzarnos. Cristo nos ha dado un mensaje para el tiempo del fin, para que sepamos lo que nos espera, o sea, no estamos a ciegas, no estamos a tientas, no sabemos el día específico ni las horas específicas porque Él quiere que velamos, pero no estamos ciegos del todo. La palabra profética de Dios describe la historia de salvación por adelantado y Daniel 2 ofrece evidencias poderosas, razonables que debemos confiar en Dios porque lo que Él dice, Él cumple o sea, se cumple al pie de la letra. Y en la parte del lunes, conocer la verdad, se nos está invitando a conocer la verdad. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad que pasará os hará libres. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conozca la doctrina que es de Dios y que no es hallada por mi propia cuenta. O sea, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios. No solamente es querer, sino hacer lo necesario para usted conocer la voluntad de Dios. El llamado final de Dios a su pueblo es que huya de los errores de Babilonia. Y aquí mencionamos algunos de los errores y que andemos en la luz de la verdad, que se encuentre en la palabra de Dios. Y por eso vuelvo y digo, hay que estudiar la palabra de Dios y no solamente leerla como el papagayo, sino estudiar los grandes mensajes que hay ocultos, que quizás requiera un poquito más de esfuerzo, que no se pueden ver a simple vista, que necesita comparar texto con textos. Significa aprender símbolos, significa a ver más allá. Eso es lo que se pide para que nosotros no seamos engañados. Y aquí nos dice una palabra, yo creo que a lo único que nosotros debemos utilizar esta palabra es con Dios y con su palabra. Mientras que la gente se apegue, es a lo único que debemos apegarnos, a Dios y a su palabra. Y siga las enseñanzas de la Biblia, no va a ser engañada. O sea, si nosotros nos apegamos a Dios y a su palabra y pedimos la intervención del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, mire, le va a mostrar verdades, se la va a mostrar. Fíjense, a veces ustedes me ven aquí riendo, me estoy diciendo cosas serias y me estoy riendo y es porque en mi mente llegan esos pensamientos. Yo digo, wow, ¿de dónde vino? Y por eso es que me río, porque yo digo, mira, la cosa que tú has estudiado en un momento dado que lo necesita, viene a tu mente. Y uno se queda, ok, eso realmente pasa. El mensaje del segundo ángel nos llama a aceptar la verdad y no el error, a salir del error. La escritura en lugar de la tradición, debemos saber qué es la tradición y qué son las escrituras y qué tradiciones. Vuelvo y digo, hay tradiciones que uno puede
si no van en contra de la Biblia, es lo que digo. Si no van en contra de la Biblia, las tradiciones no son malas, pero las que van en contra de la Biblia, usted tiene que aprender a separar esas dos cosas. Y la enseñanza de la palabra de Dios en vez de los errores de la doctrina. Y aquí cuando hay errores de doctrina, mire, nosotros vemos la cosa por percepción, la percibimos de manera diferente, pero cuando se tratan de las doctrinas, la Iglesia Adventista se fundamenta en 6 doctrinas que son explicadas en 28 creencias. Esas 6 doctrinas nosotros debemos aprenderlas porque esas 6 doctrinas no pueden moverse ni pueden ser entendidas por percepción realmente. Debemos tener claro cuál es la explicación de esas doctrinas. Dice, el mensaje del tercer ángel que sigue a los 2 primeros ángeles presenta una advertencia contra la marca de la bestia. Eso es, adoren a Dios y denle honra porque la hora de su juicio ha llegado. Salgan del error, salgan de Babilonia. Babilonia quiere decir error y representa un poder político o religioso. Dice que la bestia sube del mar. El mar lo que significa son muchedumbres y la bestia es un reino realmente o reinos. En Apocalipsis 13 y 14 proviene de Roma un sistema mundial que es un sistema mundial de adoración, que quieren imponer una adoración, quieren imponer un día que no es lo que dice la Biblia, que quieren imponer unas creencias que están en contra específicamente de la Biblia. Dice aquí que y va a dar un movimiento, se llama el movimiento ecuménico, ya eso está pasando. Hace unos años eso parecía imposible y parecía imposible que podría haber un movimiento ecuménico que uniera las grandes religiones del mundo y ya estamos viendo los grandes líderes de religiones opuestas que han estado opuestas a través de los siglos, o sea, que se peleaban entre sí. Vemos reunidos planificando para encontrar el bien común, para encontrar cómo salvar al mundo, nuestro planeta, la casa común, de la debacle económica que está sucediendo, de todos estos eventos atmosféricos que pasan, cómo salvar la tierra. O sea, ese es el enfoque que ellos le están dando a todas estas reuniones, es el motivo de estar unidos, que acabe la violencia, que acabe la pobreza. Hay un documento que se llama la Agenda 2030, que usted tiene que ver eso. Parece, yo lo digo que eso es una utopía. Y cuando yo he leído eso, aplico este versículo de Primera de Tesalonicenses 5, 3, que dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, porque esta gente están supuestamente uniéndose para resolver la pobreza, para resolver la violencia, los problemas de violencia, para resolver los problemas, o sea, los eventos atmosféricos que vemos, o sea, para salvar el mundo. Lo que le toca a Dios, ellos lo quieren hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a unir y vamos a designar un día para que la tierra descanse, para que la gente descanse, para que la familia se una. No es un día para adorar a Dios, sino para que la familia se una, para que la tierra descanse. Y o sea, ellos están aplicando lo que Dios dijo, que se supone que la tierra, si usted lee el Pentateuco, había una de las leyes, de las llamadas leyes de Moisés, que decía que se debía dejar descansar a la tierra por un año. Cada 7 años cada 6 años, el 7º año debía dejarse la tierra descansar. Ellos están aplicando lo mismo de eso que son mensajes que Dios dio a su pueblo, pero lo están aplicando de una forma diferente. Es como hace el enemigo, te dice una verdad
y le pone pequeñitas palabras de error, que no se distinga la verdad de la mentira. O sea, es un plan excelente, pero con un fin que no es tan excelente. No es un fin bueno realmente. Eso debemos saberlo. Por eso yo siempre digo, tienen que aprender eso porque ahora la estrategia es totalmente diferente. Ahora la estrategia es una de amor, no violencia, buscar el bienestar común. Ese es el tema. Y aquí nos dice que, eh, y finalmente Estados Unidos, aquí entra una de las bestias de Estados Unidos, la que le dará poder a la bestia de Estados Unidos, tomará la delantera en la confederación global. Merced a los dos grandes errores, la inmortalidad del alma es uno y en la santidad del domingo. Satanás somete a la gente bajo sus engaños, mientras que el primero es el fundamento del espiritismo, la inmortalidad del alma. El segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Eh, el, el observar un día de reposo, que no es el séptimo día que Dios dijo, sino el primer día de la semana, solamente que ellos dicen que ese es el séptimo día. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través del abismo. O sea, los protestantes serán que le van a pedir, y eso parece inconcebible, pero ya eso está pasando. Los protestantes son los que le van a decir allá al Vaticano, ok, toma tú el control, porque tú sola necesitamos un líder que nos represente, y eso está pasando. Para así la mano del espiritismo y escuchar y estrechar las manos del poder romano. O sea, antes Roma perseguía el protestantismo, ahora el protestantismo va a buscar a Roma para que sea él que tome las riendas de este mundo. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo, para así la mano del espiritismo y para estrechar las manos del poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, o sea, el protestantismo, el espiritismo y el catolicismo, este país marchará en las huellas de Roma y peseteará los derechos de la conciencia. Esto está en Conflicto de los Siglos, la página 645, y hace unos años uno leyó una cita así y decía, no, esto es imposible, y ahora estamos viendo que eso se está formando. Este mensaje concluye con un llamado urgente a los fieles seguidores a guardar los mandamientos de Dios mediante la fe que habita en Jesús. O sea, ya lo estamos viendo, hay que erguir nuestra cabeza porque la salvación está cerca. La reforma continua. Dice, Dios ha levantado un pueblo en el tiempo de al fin que se apoye sobre los hombros de los grandes reformadores del pasado. Esto fue Juan Hus, esto fue Wycliffe, esto fue Juan Calvino, esto fue Martín Lutero. O sea, esta gente se levantaron contra el poder opresor. En ese momento era un poder que mataba. Jerónimo era otro. O sea, un sinnúmero de reformadores que trajeron a la luz verdades que se habían pisoteado, que se habían escondido durante los años, y esos gentes brillaron, eran antorchas y dieron su vida. Muchos, Juan Hus murió en la hoguera, Martín Lutero fue perseguido, no murió porque no era el plan de Dios que él muriera. Jerónimo, después de decir, de claudicar y que le salvaran la vida, volvió a que lo tomaran preso y dijo, no, esta vez yo voy a morir. O sea, no voy a negar a mi Señor dos veces. Y así vemos la valentía de esta gente que trajeron, vuelvo y digo, verdades que estaban enterradas. Con la Biblia como su único credo, Cristo su única fuente de salvación, el Espíritu Santo como su única fuente de fortaleza y regreso de nuestro Señor como la consumación de toda esperanza. Las verdades de las tinieblas y el error, la tradición ocultaron durante tanto tiempo, incluyendo el día verdadero de reposo bíblico,
se proclamaron al mundo junto antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso estaba escrito, que esta gente se iban a levantar, iban a ser los reformadores, o sea, iban a crear un nuevo mundo. El mensaje de los tres ángeles dio origen al movimiento del tiempo del fin para completar la reforma y participar con Cristo en la culminación de su obra en la tierra. Las grandes profecías del último libro de la Biblia revelan un movimiento que surge, un chasco con la voluntad divina. Era proclamar el mensaje final del tiempo. O sea, que ese es la misión realmente de la Iglesia Adventista, es predicar sus mensajes. A los tres ángeles de Apocalipsis 14 se le suma un cuarto ángel de Apocalipsis 18. Este mensaje da poder la proclamación de los tres ángeles para la tierra y este ángel, en vez de dar un mensaje, él ilumina la tierra con su gloria. O sea, la palabra, la gloria es el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que ilumina. En el capítulo 18 se centra en los eventos finales que marcan la parte culminante de la historia de este mundo. En Apocalipsis 18 es lo que leímos. Vi después de esto otro ángel descender con gran poder y gloria y iluminó al mundo con su gloria. O sea, este poder, este ángel dice que viene con gran poder. La palabra para poder se utiliza como exausia. Jesús utiliza esta palabra en el Evangelio de Mateo, envía a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y en Mateo 10:1, Jesús otorga poder a sus discípulos sobre los principados y los poderes del mal y los envía con poder divino para que la victoria en la batalla entre el bien y el mal. O sea, cuando Jesús envió a sus discípulos, que fueron los primeros en proclamar el Evangelio, se le dio poder contra las fuerzas del mal. Y se le dio poder para predicar el evangelio con poder y se le dio autoridad en el cielo y en la tierra, que vayan todas las naciones a ser discípulos. Eso fue lo que Dios hizo. Y en la parte del miércoles dice, la gloria de Dios llena la tierra. Apocalipsis 4:11, vamos a leer este versículo, es muy interesante. Apocalipsis 4:11. Nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso Él es digno de recibir la gloria, porque Él es el creador y sustentador de la tierra. Y en Apocalipsis 5:12 dice que decía a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Esos son cantos que se cantan en el cielo a Jesús porque Él es digno. Y Apocalipsis 19:1, y si vemos todos son cantos de alabanza. Después de esto vi una gran multitud, ahora es una gran multitud que decía que estaba en el cielo y decía, aleluya, salvación, honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Y en Apocalipsis 21:16 dice, la ciudad se halla establecida en 4 y la longitud es igual a su anchura y él midió con la caña 12 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Esto significa perfección. Y leí el versículo que no era, Apocalipsis 21:26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones en ella. O sea, que el Cordero es digno de gloria y honra porque él fue inmolado en la cruz del Calvario, porque es el creador y el sustentador y es el redentor. El gran conflicto entre el bien y el mal en el universo también tiene que ver con el honor o la reputación de Dios. Dijimos en una de estas lecciones que la reputación está en juego porque el enemigo acusó
a Dios de ser un Dios tirano que tenía leyes que nadie podía cumplir y que obligaba a la gente a hacer lo que él quería. Entonces, Dios ha tenido que mostrar ante el mundo, ante el universo, que lo que él decía no es verdad. Y dice, Satanás, un ángel rebelde, ha declarado que Dios es injusto, que exige adoración, pero da poco a cambio. Y aquí estos versículos que leímos decimos por qué Dios es digno. Dios es digno porque Él es el creador y el sustentador. Dios es digno porque fue inmolado. O sea, da razones por qué Dios es digno de recibir la gloria y la honra. El maligno declara que la ley de Dios restringe nuestra libertad y limita nuestro gozo. Eh, Realmente eso es esa ha sido la acusación del enemigo de las almas, o sea, que el enemigo Dios tiene leyes que nos quitan la libertad y que nos hace eh, seres que, o sea, infelices, porque no nos deja hacer lo que nosotros queremos. Eso es. ¿Sabe? Yo estoy leyendo un libro muy interesante y me pareció increíble, ¿sabe? Que los niños cuando son abusados, cuando son bebés o abusados, a veces quiere decir que reciben un trato negligente de parte de sus cuidadores primarios o sea, sus padres o quien esté a cargo de ellos. Eh, o sea, y no se le dé el amor que ellos quieren, crecen, no todos, crecen de acuerdo a la severidad del daño que recibieron, crecen pensando que cuando una persona le dice que no puede hacer algo, que es para su propio bienestar, piensa que esa persona es mala. Esto me dio una luz sobre cómo nosotros vemos a Dios. Nosotros seres pecadores, cuando Dios nos dice, no, esto no es malo, ¿qué hacemos? Pensamos que Dios es un Dios tirano y eso fue lo que Dios hizo. Eso fue lo que Satanás hizo, que acusó a Dios de tirano. Parece que él fue un niño de esos que sufría de estas condiciones. Entonces, eh, dice el pueblo de Dios del tiempo del fin, cultivado por su amor, preocupado por su honor, revelan su gloria, un carácter amante y anegado ante un mundo egocéntrico e impío, y la tierra es iluminada con la gloria del carácter de Dios. O sea, el pueblo de Dios va a reflejar la gloria de Dios y la gloria de Dios es su carácter. Van a tener un carácter totalmente diferente. Eh, es el carácter de Dios reflejado en nosotros, es algo realmente grande. Entonces, esa es la gloria de Dios. O sea, por eso dice que el evangelio va a ser predicado en el tiempo del fin por testimonio, y no el testimonio de que nosotros decimos me pasó tal y tal cosa, no es eso. El testimonio de que son personas que hacen la voluntad de Dios y reflejan a Dios en su vida. Eso es lo que se llama testimonio. No, los testimonios son buenos, decir lo que uno pasó, pero eso no es realmente, es reflejar el carácter de Dios y actuar como Dios actuaría. Éxodo 33, 18 al 19 dice, ¿de qué manera Dios revela su gloria a Moisés? Y aquí estos versículos son sumamente interesantes, porque Moisés le pidió a Dios algo atrevido. Dios le da una misión a Moisés y Moisés le dice, ok, yo voy a hacer la misión, pero muéstrame tu gloria. Yo creo que fue el único personaje de la Biblia que se atrevió a pedir tal cosa a Dios y le respondió Dios, yo haré pasar toda mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia de él, que tendré misericordia y seré clemente para con que seré clemente. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura para que no veas o sea, la gloria de Dios era el carácter de Dios. Moisés pidió ver la gloria de Dios y lo que dice aquí que él lo que vio fue
la misericordia de Dios, o sea, atributos del carácter de Dios. La gloria de Dios es su carácter. La tierra se llenará de la gloria de Dios cuando nosotros estemos llenos del amor de Dios, no el amor que hay por ahí. Vuelvo y digo, yo siempre digo esa salvedad. Eso no soy yo en póngase a estudiar el tema de lo que es el amor y de qué no es el amor, y nosotros no entendemos muy bien lo que es el amor. Nosotros sabemos amores románticos, confundimos el sentimentalismo con amor y otra cosa tipo de amor que no tiene ningún fundamento, ninguna fuerza de transformación, pero el amor de Dios, el que Él quiere que nosotros aprendamos y que seamos llenos de Él y que compartamos, es un amor que es capaz de transformar. Es el amor que es capaz de transformar, es el amor que hizo que el Hijo de Dios viniera en forma humana, viviera en este mundo y muriera en la cruz por nosotros para darnos salvación. Ese es el amor que Dios quiere infundir en nosotros, pero para que nosotros podamos ser portadores llenos de ese amor, debemos vaciarnos de esas cosas que impiden que nosotros seamos llenos de amor. Y yo lo he repetido y lo repito y lo repito porque eso yo lo he aprendido. eh, y créanme, a veces no es leyendo la Biblia, a veces es leyendo temas de personas que, que, que conocen la conducta humana, no tienen nada que ver con Dios y ellos saben eso. Nosotros debemos vaciarnos del yo, del ego agrandado, debemos vaciarnos de todas esas cosas que estamos llenos, que no son buenas, para que ese amor y otras cualidades, eh, y vuelvo y digo, Gálatas 5, 20 y 21, para que eso nos llene a nosotros. Y eso va a ser la gloria de Dios. Eso va a ser eh, revelar el amor en nuestra vida personal, revela su gloria, su carácter al mundo. El último mensaje que llevan los tres mensajes, los tres ángeles en medio del cielo para proclamar ante un mundo envuelto en tinieblas espirituales. Teman a Dios y danle honra. No hay ninguna gloria en nosotros mismos, o sea, nosotros somos lo mismo que hace la luna con el sol, nosotros solamente reflejamos, somos reflectores de la gloria de Dios. Eso es lo que somos. Nosotros en nuestro mismo no podemos generar luz. Dice, no hay ninguna gloria en nosotros mismos, en nuestras buenas obras. Nosotros no podemos hacer buenas obras si no, Dios no la hace a través de nosotros. No por nuestra justicia, la justicia que tenemos es la justicia de Cristo que es imputada en nosotros, ni por nuestra bondad, nosotros no tenemos bondad. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra a otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que terminará la obra del tercer ángel. Esto es Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 27, o sea, lo que es el carácter de Cristo, lo que dice en Mateo 24, el Evangelio será predicado por testimonio, por la gloria que vean en nosotros, por el carácter que vean en nosotros. Elena G. de White también escribe, ¿qué es la justificación por la fe? Y este es uno de mis citas favoritas. Dice, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por él. Esto es testimonio la página 467. Y lo voy a repetir, es la gloria de Dios que abate en el polvo. Es la obra de Dios, o sea, la obra de Dios en nosotros que abate en el polvo, esa gloria que supuestamente nosotros tenemos, el ego agrandado, y hace por el hombre lo que éste no puede hacer. Eso es. No hay ninguna gloria en nosotros, toda la gloria es de Dios. Recuerden la luna y el sol. Cristo es el sol, nosotros somos la luna. La luna no tiene luz propia.
el cordero inmolado. Hay muchos símbolos de Apocalipsis, vemos muchísimos símbolos y no son todos. Nosotros solamente estudiamos este trimestre el mensaje de los tres ángeles. Hay un montón de profecías, los 7 sellos, los 7 sellos, o algunos pasaron las 7 iglesias, los 7 sellos, las plagas, muchísimo. O sea, Apocalipsis es un libro rico. Nosotros solamente repasamos algunos episodios, o sea, específico el mensaje de los tres ángeles. Hay un montón de cosas más. Vimos 3 ángeles volando por encima del cielo. Vemos una mujer vestida de escarlata, montada en una bestia, y dijimos que esta es una iglesia que se ha prostituido. La bestia son las naciones, son poderes políticos, y así sucesivamente. Esta figura en la palabra de Dios, el Espíritu Santo inspiró a Juan para que aparezca allí y cumplan la función importante de revelar la verdad a quienes leen la palabra de este libro y la cumplen, porque dice Apocalipsis, bienaventurado. O sea, en el libro de Apocalipsis hay una bienaventuranza para que lo que leen ese libro. Bienaventurado el que lee la palabra de esta profecía, y dichosos la que lo oyen y la guardan, y yo diría, y lo que le entienden, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. No obstante, hay otra imagen que aparece una y otra vez a lo largo del libro, y esta imagen, ¿qué representa? Esta imagen la encontramos en Apocalipsis 5, 6 y 8, y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y 24 ancianos, otra vez estos son símbolos, dice, se postraron delante del cordero con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en el 12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y 7:17 dice: porque el cordero que está en medio del trono lo pastoreará y lo guiará a la fuente de las aguas de vida, y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y Apocalipsis 14:1 dice: después miré y aquí el cordero, otra vez habla del cordero, estaba de pie sobre el monte del Sión y con él 144,000. Esto es un número simbólico que tenía el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Y 15:3 dice: cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, y diciendo: grande y maravilloso son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Y 21:22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios todopoderoso es el templo y el Cordero. Y dice: la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna en ella, porque la gloria de Dios lo ilumina y el Cordero le sirve de lumbrera. Y 22:1-1 y 3 dice: y después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y no habrá más maldición, y trono de Dios y del Cordero estará en medio de ellos. O sea, que además de todos esos símbolos que vemos en Apocalipsis, hay un símbolo que es el central, es el eje de todo, y ese es el símbolo del Cordero que fue inmolado. Por supuesto, como dice las palabras introductorias del libro, esta es una revelación de Jesucristo, y no solo un cordero, sino un cordero muerto. Es decir, Jesucristo fue crucificado,
Esto es el alma y el corazón, no solamente de toda la Biblia, sino del libro de Apocalipsis. O sea, si usted piensa que Apocalipsis es un libro extraño de símbolos y de cosas que dan miedo, realmente el eje central es un cordero que es Jesucristo. Sino el libro de Apocalipsis del mensaje de los tres ángeles. No podemos ser fieles a nuestro llamado, no podemos hacer la obra para la que Dios ha resucitado a ha suscitado a la iglesia, a menos que tengamos al cordero inmolado, a Jesús crucificado como sacrificio para nuestro pecado, como el punto focal de este mensaje. Y aquí dice, debemos colocar intencionalmente, debemos hacer la cosa intencionalmente al Cordero que fue inmolado en el centro de nuestras doctrinas y misión. No debemos sacar a Jesús de la misión ni de la doctrina. Y el corazón de cada sermón que presente y en cada artículo que escribamos, cada oración que levemos, cada canción que cantemos, cada estudio bíblico que demos y en todo lo que hacemos, que el amor revelado por el Cordero en la cruz transforme la manera de tratarnos entre nosotros mismos e impulse a cuidar también el mundo. Esto es el cierre del conflicto cósmico. El rol de los tres ángeles, el mensaje del rol de los tres ángeles, la página 70. O sea, que nosotros no podemos olvidar a Jesucristo en nada y el amor de Él. No el amor que nosotros conocemos, el sentimentalismo, la infatuación, sino que necesitamos conocer el amor de Dios para que ese amor transforme nuestra vida por la gracia, por el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Y quiero leer una cita para las personas que estos temas le dan miedo. Dice, el pueblo de Dios, esto está en el conflicto de los siglos, la página 613. Dice, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y aconcojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no serán abandonados para perecer. El Dios que cuidó de Elías, el Dios que le envió con un cuervo pan y carne, no abandonará a ninguno de sus hijos abnegados. El que cuenta los cabellos de su cabeza, cuidará de ellos y lo atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriendo de hambre y pestilencia, recuerden lo que pasó en Egipto con las 10 plagas, dice, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está, camina en justicia, que se te la darán su pan y sus aguas serán seguras. Cuando los pobres y los menesterosos buscan el agua y no la hay, la lengua se les seca de sed. Yo, Jehová, le escucharé. Yo, el Dios de Israel, no lo abandonaré. Mas aunque la higuera florezca y no hubiese fruto en la vid, aunque falte el producto del olivo y los campos nada dieran de comer, aunque las hojas fueran destruidas del aprisco y no hubiese vaca en los pesebres, sin embargo, los que temen a Jehová se regocijarán en él y se alegrarán en su salvación. Esto es Habacuc 3, 17 y 18. Así que si quieren leer, este es el capítulo que se llama El tiempo de angustia. Es un capítulo muy conmovedor de lo que Dios hará. Será un tiempo de angustia cual nunca fue. Ahí gritará el valiente, pero Dios protegerá a sus hijos. ¿Sabe? A veces Dios provee de antemano. En el 2017 por Puerto Rico pasó lo que se llama el huracán María. Yo creo que he mencionado el huracán más horrible que yo he vivido y he vivido varios. Y yo pasaron varios huracanes. Yo estaba en Estados Unidos y por aquí pasó uno que destruyó casi a Houston. No lo destruyó, pero fue horrible.
y nuestro avión fue aplazado. Luego pasó José, que destruyó una isla, entre otras, San Martín. Cuando yo llego a Puerto Rico un viernes en la noche, luego de estar una semana que no podía volar, llego a Puerto Rico y el sábado fuimos a recoger comida por la comunidad para enviar a San Martín. El huracán María pasó, creo que fue el martes, por Puerto Rico. Destruyó casi todo. Tiempo después, la restauración, pasaron mucho tiempo, había escasez de comida. Y yo recuerdo que yo estaba en el área oeste, la iglesia donde yo iba era el área este, pero yo viajaba los fines de semana allá. Y yo recuerdo que escuché en una de las pocas emisoras que funcionaba, que había una comunidad que no tenía mucha comida, que tenían problemas de comida. Esa comunidad era cerquitita de la iglesia donde yo asistía, pero por la falta de comunicación no lo sabíamos. Así que adivinen que la comida que habíamos recolectado para San Martín, que no se pudo enviar porque el huracán había venido, tuvimos que reunir la junta, tomar un voto de junta para llevarle esa comida a esa comunidad. Y, o sea, así es que Dios provee. O sea, Dios proveyó para esa comunidad antes de que pasara lo sucedido. Y así, en esa ocasión, yo puedo contar muchísimas cosas de cómo Dios proveyó alimento para la gente. O sea, lo utilizó como canal para proveer para la gente que no tenía. Así que no hay que temer porque quizás no va a ser de esa manera, pero de alguna manera Dios va a proveer. Dice, siervo de Dios con semblantes iluminados y resplandeciente de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán advertencia, eso se llama el último pregón. Por toda la tierra se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará su falsa maravilla y hará algo similar, hasta el punto de hacer caer fuego del cielo y hacerse pasar por Dios. O sea, regresar como si él fuera Dios. Así los habitantes de la tierra volverán para adoptar una posición. El mensaje no será llevado adelante tanto como argumento como por medio de la convicción profunda del Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados, sembrada está la semilla y ahora brotarán y darán frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Dice que las publicaciones serán como hojas de otoño. La página impresa nunca dejará de existir. Le voy a decir por qué. Aunque aquí hayan todos los libros, la tecnología sirva, ¿sabe qué? Yo viví un momento cuando la tecnología cayó y ¿saben qué? Tuvimos que volver aquí, a los libros, a lo impreso, porque no había tecnología. En el siglo XXI nosotros vivimos meses sin tecnología y tuvimos que volver otra vez a lo antiguo. Aprendan eso. Eso fue una experiencia, vuelvo y digo, eso fue una experiencia que a nosotros lo que lo vivimos lo marcó y nos enseñó a cómo va a ser la situación. Íbamos a los hospitales no tenían base, o sea, la tecnología dejó de funcionar. Eh, la dichosa nube, la información que estaba en la nube dejó de funcionar y hubo que volver al papel. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumento como por medio de la convicción profunda del Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados, sembrada está la semilla y ahora brotará y dará fruto. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo, rendirle obediencia. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda claridad y los sinceros hijos de Dios romperán la ligadura que lo tenían sujeto. Los lazos familiares y las relaciones eclesiásticas serán impotentes para detenerlo.
la verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en la fila del Señor. Esto es Conflicto de los Siglos 6, en la página 670. O sea, habrá un despertar. Muchas familias van a ser separadas, muchos amigos van a ser separados, porque uno van a querer una cosa, otro van a querer otra cosa y se separarán. Dice que los mismos familiares entregarán a sus familiares, o sea, va a ser lo que Jesús profetizó, que la familia estará una en contra de la otra y cosas así. Pero, como leí en esta cita, Dios cuidará a su pueblo y las aguas y su pan y sus aguas serán seguras. Llegará un momento que ni aun los creyentes van a tener comida y agua, pero el pueblo de Dios será sustentado. Así que no debemos temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. Así que seamos fieles, preparémonos. Nosotros no sabemos el día ni la hora, nosotros no sabemos si vamos a pasar por ese momento. Yo he sido de la que he orado que el Señor me ponga a dormir antes de eso, pero no sabemos realmente. Así que, sin más, me despido. Ha sido un trimestre maravilloso. El próximo trimestre vamos a estudiar un libro que es uno de mis favoritos. Así que alguien me está complaciendo, me está consintiendo. Preparémonos para estudiar Efesios, así que vamos a estudiar a Pablo. Y fírmese adelante y oremos los unos en los otros para que nosotros, la carrera no es fácil, pero Dios ha prometido que va a estar con nosotros y nos cuidará y no nos dejará abandonados. Así que Él no nos creó para dejarnos abandonados. Eso lo dijo Michelangelo. Así que vamos a orar, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos agradecidos de ti por este regalo que tú nos has dado este trimestre de volver a repasar estas verdades. Ahora quizás con la experiencia de que muchas de las cosas que pensábamos que no íbamos a ver ya están sucediendo. Así que muchas de ellas no son profecías, sino que son hechos reales. Ayúdanos a que en vez de tener miedo a estas cosas, nos aferremos a tu promesa, a tu palabra, porque tenemos inmensidad de promesas que nos dice que tú nos vas a ayudar, nos vas a sustentar, que tu Santo Espíritu, Señor, nos eh, ayudará, nos asistirá, nos protegerá, nos capacitará, nos ayudará a alcanzar la meta que es tener un carácter semejante a ti. Así que no estamos solos. Bendice a cada persona que va a ver este video, Señor, si ha pasado por tribulaciones, por enfermedades, por pérdida de familiares, por cualquier otra situación que esté pasando, Señor, que ellos puedan ser confortados por ti, Señor, que ellos puedan suplir sus necesidades, o sea, sus necesidades sean suplidas por ti, Señor, y que ellos puedan ver, sentir tu presencia en cada paso de su vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la semana que viene.